Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias por acompañarnos, tanto de manera presencial como en línea, allá donde todos se encuentren. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer presentación de un libro que pues soy autora y tengo la fortuna de que me acompañan para conversar en torno a este libro de tres grandes estudiosos interesados del tema. Me voy a permitir, antes de que comencemos a hablar sobre el libro, que va a ser una charla, algo informal, que tal vez nos estemos preguntando entre nosotros. También esperemos que el público posteriormente tenga algunas inquietudes y pues antes de también de hablar de un pequeño resumen curricular de los que me acompañan en esta mesa, pues quiero agradecer al CENIDIAP por todo su apoyo, acompañamiento. Yo desde hace ya 12 años colaboro como investigadora y realmente he tenido la oportunidad de que mis ideas me han apoyado. Entonces agradezco mucho este gran acompañamiento. También sin el departamento de difusión que coordina Vicky, pues esto no sería posible. Y obviamente muchas gracias al Canal 23 por su transmisión y porque permite de que esto llegue a muchas personas. Bueno, sin más, voy a presentar a los que me acompañan. Comienzo con la doctora Carolina Magaña Fajardo. Ella es coordinadora del área de investigación, comunicación y cultura de la Facultad de Diseño de la Universidad Anáhuac, México, Campus Sur, y profesora de asignatura en la Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1, doctora, maestra y licenciada en Arquitectura de la UNAM. Ha realizado 2 estancias postdoctorales, una en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y otra en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es especialista en temas de la historia de la arquitectura y del diseño del siglo XX, vivienda e higiene. Publicó el libro El Art Deco en la Ciudad de México, retrospectiva de un movimiento arquitectónico. Es coordinadora del Seminario Permanente Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana en México. También nos acompaña el maestro Omar Cruz García. Él es comunicólogo por la UNAM y cuenta con estudios de maestría en gestión cultural de comunicación y gestión cultural en instituciones como el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo Universitario del Chopo y el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM, además de coordinar actividades académicas y proyectos editoriales en torno al diseño mexicano. Ha curado exposiciones sobre la misma temática en museos como el Franz Mayer, el MUCA Campus, en el Museo Objeto del Objeto y el Museo Nacional de la Vivienda. Es editor y autor del libro Clara Porcet Dumas, Reflexiones de Diseño, editado por la Facultad de Arquitectura y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Y de 2020 a 2023 coordinó el seminario Caleidoscopio, Moda, Creación e Identidades en el Museo Universitario del Chopo. Desde enero del 2024 es gerente del Museo Nacional de la Vivienda del Espacio Cultural Infonavit. Y terminamos la presentación en esta mesa con el maestro Rafael Barbabosa Argüelles. Él es licenciado en diseño gráfico, egresado de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Durante 40 años se ha desempeñado profesionalmente como diseñador, pero principalmente como ilustrador, colaborando directamente o trabajando de forma independiente con diversos despachos de diseño, agencias de publicidad, diseñadores, empresas e instituciones públicas. Además de su práctica como diseñador e ilustrador, ha desarrollado una propuesta como artista plástico. Su trabajo ha sido expuesto en diversas muestras colectivas en la Ciudad de México, en el interior de la República y fuera del país. Algo de lo más destacado es que en 2017 obtuvo el segundo lugar en la Kitchen Lito Bienal, Charmes, Francia, espero lo haya dicho bien. En la siguiente bienal fue invitado como jurado.
En el 2004 se integra como docente de la Escuela de Diseño de Limba, ha impartido clases en diversas áreas de la licenciatura, principalmente en la de expresión y representación. Ha sido tutor y asesor en proyectos de diseño y titulación. Del 2014 al 19 fue coordinador del área de gestión y vinculación en esa misma licenciatura. Y bueno, me presento. Soy Marta Eugenia Alfaro Cuevas, doctora en Historia del Arte por la UNAM. Soy miembro también del CONACYT y bueno, mi área de investigación es la historia del diseño, tanto industrial y gráfico en México. He sido merecedora en 2 ocasiones del Premio al Desempeño Académico de Investigación que otorga el INVAL, en 2018 el primer lugar y en 2023 el segundo. Y bueno, he organizado foros como el que acaba de pasar la semana pasada. Y bueno, también obviamente me interesa muchísimo la vida cotidiana, la metodología de la vida cotidiana, porque pues estoy convencida que el diseño está ahí. Y antes de darle la palabra a Carolina, quiero extender también un gran agradecimiento a Carlos Cedillo Martínez. ¿Sí lo dije bien? ¿Tu nombre sí, verdad? Martínez, perdón, él, por no decir bien su nombre, pero bueno, es el responsable de todo el diseño editorial, pues toda la chamba de libros, publicaciones, revistas, pues este es el trabajo de Carlos y pues muchas gracias porque pues haces es un gran apoyo y un trabajo de gran calidad. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, sin más, pasamos ahora sí con Carolina y ya después estaremos comentando. Muchas gracias. Pues muchas gracias. La verdad es que es un verdadero honor cuando me dijeron la doctora que quería que yo presentara su libro. Soy una fiel admiradora de todo su trabajo. Tuve el placer de tenerla como invitada estrella en el seminario permanente. Y yo la conocí en el 2018, que fue a dar una conferencia justamente a la Universidad de Anáhuac. Y desde ese momento me quedé fascinada de la manera en que engarza la historia, en la manera en que la entiende, la digiere, y obviamente la proyecta. Entonces, desde eso leo sus textos, la he seguido y la verdad es que sí, soy una fiel admiradora. Gracias. Y hoy, bueno, pues tengo el placer, el honor de presentar su libro, Privacidad, Domesticidad, Confort e Higiene, Diseño de Interiores en México durante el Porfiriato. Este libro, escrito en un lenguaje claro y envolvente, ofrece un análisis detallado de la evolución del diseño de interiores a partir de los conceptos de privacidad, domesticidad, confort e higiene. Estos principios, aunque a menudo se consideran sinónimos en la vida cotidiana, aquí se examinan de manera precisa, mostrando cómo se entrelazan y cómo reflejan las necesidades y aspiraciones de una sociedad marcada por las transformaciones sociales, políticas, culturales del siglo XIX, tanto en el extranjero como en México. La investigación de la doctora Alfaro se centra en el Porfiriato, un periodo bajo el liderazgo de Porfirio Díaz, caracterizado por múltiples aristas de análisis. En esta ocasión se enfocó en el diseño de interiores y cómo la burguesía mexicana, deseosa de emular los modelos europeos de vida, adoptó y adaptó conceptos clave. Estos principios definieron un estilo de vida burgués y marcaron una distinción social que de alguna manera aún persisten en la actualidad. El libro se estructura en 7 capítulos, cada uno dedicado a un concepto clave, desde la intimidad y la privacidad, surgidas en el siglo XVIII con la separación de los espacios públicos y privados, hasta la feminización del hogar y la consolidación del confort como símbolo de estatus en el siglo XIX. El primer capítulo aborda el concepto de intimidad, el cual surgió en el siglo XVIII. En esta época se empezó a considerar la casa como un refugio exclusivo para una sola familia, algo novedoso hasta entonces, ya que anteriormente convivían en un mismo espacio familias, servidumbre, amigos e incluso compartían habitaciones. Con el surgimiento de las oficinas y las migraciones, la casa se transformó en un espacio estrictamente familiar, diferenciado en el ámbito público del privado. Esta separación dio origen a la privacidad y la intimidad, lo que derivó en un sentido de pudor frente a las acciones naturales, como ir al baño, tener relaciones sexuales, eructar, las cuales pasaron a realizarse exclusivamente en privado. Cabe mencionar que estas ilustraciones que la doctora comparte con tanta fluidez y tan acertadas muestran precisamente cómo era a grandes rasgos este boceto de cómo se vivía en este momento. La idea de lo doméstico y lo privado
se consolidó en los Países Bajos en el siglo XVII y en Estados Unidos en el siglo XIX, ya que en los Países Bajos la imposición de altos impuestos a la contratación de sirvientes fomentó una vida familiar más íntima, ya que las familias solían vivir solo con sus hijos. Esto contribuyó a la feminización del hogar, donde las mujeres asumieron tareas como la limpieza y la cocina. No sucedió lo mismo en Francia e Inglaterra, pues la abundante servidumbre mantenía a las señoras alejadas de la cocina. Como parte de este contexto, la doctora Alfaro cita a Catherine Beecher, quien publicó en 1841 un tratado sobre economía doméstica para el uso de damas jóvenes en casa y en la escuela. Tal vez lo más relevante del texto es que para lograr mayor confort, había que reducir el tamaño de la casa para que fuera más económica y facilitase el mantenimiento, por la humedad principalmente. Fue así que surgieron los primeros muebles que hoy en día tenemos en la forma cotidiana. En este contexto, por ejemplo, la silla se convirtió en un asiento más común, mientras que las mesas comenzaron a tener patas torneadas y las camas solían estar cerradas por 3 lados, con una cortina o puerta en el cuarto al lado. El aparador, de origen alemán, se consolidó como uno de los muebles favoritos de la burguesía, al igual que la credenza, que evolucionó hasta convertirse en la cómoda actual. En cuanto a las mesas, inicialmente se improvisaban con tablones y caballetes que se desarmaban después de comer, pero con un tiempo el comedor se estableció como un espacio fijo en el hogar, con muebles grandes y pesados como buffets, vitrinas, consolidándose durante el siglo XIX. De esta manera, los muebles clave como sillones, mesas y camas no solo contribuyeron a mejorar la calidad de vida, sino que también representaron una distinción de clase, ya que solo era accesible para los sectores más privilegiados de la sociedad. Al respecto, la doctora comenta muy acertadamente que todavía tenemos en nuestro lenguaje coloquial arcaísmos de origen medieval, como poner la mesa, recoger la mesa o escombrar, en lugar de limpiar. En sus inicios, el concepto de confort implicaba reforzar. En el siglo XVIII pasó a representar la conveniencia y actualmente se entiende como comodidad. La doctora comenta que aborda el confort como una de las principales innovaciones en el diseño de interiores del siglo XIX, ya que se convirtió en un símbolo de estatus y modernidad, evidenciando en la elección de muebles ergonómicos, la creación de salas de estar más cómodas y el uso de elementos decorativos que promovían el bienestar físico y mental de los habitantes. También señala que en Francia de Luis XIV se desarrollaron 2 tipos de mobiliario, aquellos destinados a ser admirados como parte de la decoración y los de uso cotidiano, que eran más ligeros, como sillas y tumbonas, algunas de las cuales tenían asientos acolchonados con crin de caballo o plumas. Así la noción de confort se asoció con el buen gusto, como a la moda. Y cito, no existía el concepto de eficiencia funcional, aunque se empleaban términos como utilidad y comodidad al describir sus casas, usados para referirse al bienestar que les producía una decoración acorde a los cánones establecidos. Señala que para el siglo XIX, el diseño de muebles siguió 2 tendencias principales, un historicista, caracterizada por un estilo ornamentado y el uso de cojines para hacer los sillones más mullidos. La segunda tendencia estuvo liderada por diseñadores que patentaron sus creaciones y se asentaron en la movilidad del cuerpo y la ergonomía, regulada por mecanismos físicos. Esto dio lugar a muebles plegables, desmontables y giratorios, como los sillones abatibles que se convirtieron en camas o en sofacamas, que generalmente se utilizaban en espacios públicos, hospitales, barberías, teatros, casinos y oficinas. El siguiente capítulo se enfoca en la relación entre la higiene y el diseño interior, y cómo los avances científicos impulsados por los higienistas del siglo XIX promovieron cambios tanto en el urbanismo como en la arquitectura doméstica, desde la implementación de la infraestructura sanitaria, como gas, agua y electricidad, hasta las prácticas de ventilación, luz y aire. Con estos avances se integraron no solo en la vida cotidiana doméstica, sino también en espacios de trabajo como en fábricas, cárceles, hospitales y escuelas. Se diseñaron aspiradoras para eliminar el polvo de muebles y cortinas, y los muebles para baños y cocinas empezaron a fabricarse con materiales que facilitaban la limpieza. Y cito, los baños pasaron a ser móviles o fijos, conectados al drenaje. La tina dejó de ser un objeto de madera o zinc para transformarse en estructuras de hierro cubiertas de esmalte de porcelana muy resistente. Y para evitar el mal olor, se inventó el sifón en 1870 y a partir de 1890 su uso se hizo obligado en todos los edificios públicos. Y ni hablar de lo significativo que fue la transformación de la cocina por la incorporación de numerosos aparatos electrodomésticos que permitieron eficientar la preparación de alimentos. Y cito,
La cocina debía contar con suficientes ventanas para ventilar e iluminar, uso de pinturas lavables de color blanco. Los pisos también tenían que tener mosaico, usar de estufas de leña, gas o petróleo, empleo de tiros que permitieran la salida de humo fuera de la casa. La doctora Alfaro demuestra cómo el higienismo se transformó en un discurso de legitimación social para la burguesía, que consideraba la limpieza como una manifestación de superioridad moral y símbolo de progreso en este contexto histórico. En el quinto capítulo, titulado Conceptos de diseño en el siglo XIX en México, se analiza cómo los conceptos de modernidad provenientes de Europa y Estados Unidos tuvieron que adaptarse al entorno mexicano. Durante el siglo XIX, el gobierno impulsó proyectos de urbanización destinados a eliminar callejones sucios y malolientes, mientras promovía la construcción de bulevares, parques y grandes avenidas que reducían el polvo y las inundaciones, factores que contribuían a los malos olores y la proliferación de los mosquitos, como el dengue. Simultáneamente, las nuevas formas de vida de la burguesía generaron cambios en materia de higiene y confort, fomentados por campañas publicitarias que instruían sobre la ventilación e iluminación adecuadas de los espacios interiores. Esto derivó a una reorganización de las viviendas, separándolas en áreas privadas y sociales de acuerdo a los avances en saneamiento implementados en la ciudad. Ante la presencia del pensamiento emergente, en 1899 el semanario El Mundo comenzó con la publicación de la sección Para el Hogar. Abrimos esta sección en nuestro semanario siguiendo el ejemplo de las más reputadas publicaciones anglosajonas, en las cuales se trata con amplitud y de una manera pormenorizada todo lo que se refiere a la vida doméstica, como son las cuestiones de confort, higiene, educación de la infancia, moral, etc. Desgraciadamente, los países latinos han visto siempre con menosprecio todo lo que tiene que hacer exuberante y cómoda la vida. Nos pagamos mucho de exterioridades amenas, de arte, de bellas artes, y nada dejamos de pensar en lo que más directamente se relaciona con elementos fundamentales que conservar la salud, alegran el espíritu y lo fortifican para la lucha cotidiana. Cierro cita. A pesar de esto, la doctora Alfaro señala que los anglosajones eran considerados expertos en confort, aunque sus innovaciones, diseños de mobiliario, tardaron en ser aceptados por la burguesía mexicana debido a su carácter conservador. Las primeras adaptaciones ocurrieron en baños y cocinas, donde los nuevos artefactos fueron más fácilmente incorporados. Sin embargo, la resistencia del cambio persistió y algunos columnistas describían a la sociedad mexicana como primitiva en la adopción completa de estas innovaciones. En cuanto al hábito del baño diario en México, no era suficiente durante el Porfiriato, a pesar de las instalaciones de baños y albercas públicas, que también se convirtieron en espacios de esparcimiento y destinados para el deporte. De tal manera que el inodoro comenzó a incorporarse paulatinamente en las viviendas, especialmente hacia el siglo XX, aunque fue el invento del calentador lo que motivó a las personas para tomar baños de manera regular, por obvias razones. La cocina, por otro lado, fue el espacio donde los nuevos artefactos fueron aceptados con mayor rapidez, por parte que consolidó el rol doméstico asignado a la mujer, quien se cargaba de la limpieza, la preparación de alimentos y la educación de los hijos. Y cito, las cocinas debían ser las paredes o bien de azulejos, o de algo que imite el estuco, pues de manera podrían lavarse muy bien pasándolas por esponja mojada. El piso debe ser de lo mismo y su aseo tiene que ser frecuente. Es muy conveniente que en las cocinas haya un reloj, pues los caldos y los condimentos necesitan estar en el fuego un tiempo preciso. El reloj de una cocina es casi tan indispensable como la sal. Los útiles deben ser numerosos y bien escogidos, y la luz debe alumbrarlas por todas partes. Sin estos requisitos, la cocina tiene forzosamente que una mala e impropia para su objeto. También comenta que se promueve una gran cantidad de enseres domésticos como el molino mecánico para reemplazar el metate, el brasero y el molcajete. Entre los diseños más importantes y significativos se destacaron el refrigerador y la estufa. Se insistía en que las cocinas debían ser equipadas con otros muebles esenciales como mesas, anaqueles y fregaderos. Además, era fundamental contar con cajones de diversos tamaños para almacenar cuchillos, especias, platos que debían limpiarse diariamente. El fregadero debía ubicarse en una de las esquinas de la cocina y estar esmaltado o al menos revestido en azulejos. En síntesis, los principios de diseño como domesticidad, privacidad, higiene y confort que se introdujeron de manera incipiente en México a finales del siglo XIX, se establecieron gradualmente en las ciudades a lo largo del siglo XX, consolidándose de manera efectiva. En el sexto capítulo, titulado Ausencia de principios rectores del diseño, la autora examina la falta de un marco teórico claro en el diseño de interiores mexicanos durante el Porfiriato, atribuyéndolo a las precarias condiciones sociales y económicas de la época. Y cito,
Los conceptos de diseño señalados, intimidad, domesticidad, confort, higiene, continúan siendo válidos en la actualidad y se han adecuado a las necesidades de nuestro tiempo. La comodidad de nuestros espacios precisa de estos elementos rectores del diseño. El libro culmina afirmando que el diseño moderno se originó con la revolución industrial, impulsado por el crecimiento urbano, la mecanización, la estandarización de productos y producción masiva en alimentos. La doctora Alfaro detalla cómo a lo largo del siglo XX el diseño se consolidó como una disciplina esencial, marcada por la industrialización, la ergonomía, el consumo masivo, especialmente en las ciudades, con un enfoque en lo cotidiano y funcional, en contraste con las artes más contemplativas. Los principios rectores del diseño, privacidad, honestidad, confort e higiene, evolucionaron junto con el capitalismo, afianzándose en el siglo XIX. Aunque inicialmente solo beneficiaron a las clases privilegiadas en México, estos principios se difundieron lentamente a sectores más amplios de la población, aunque de manera desigual. Hoy en día, en el siglo XXI, estos conceptos siguen siendo fundamentales para los diseñadores, quienes lo incorporaron para mejorar la vida cotidiana. Así lo demuestran marcas contemporáneas que promueven productos orientados al confort y la practicidad. Esta obra no solo muestra un análisis exhaustivo del diseño de interiores durante el Porfiriato, sino también un producto reflejo de cómo el espacio físico es capaz de moldear las dinámicas sociales y culturales de un país. La doctora Alfaro llena un vacío en el estado del arte del diseño interior, mobiliario industrial en México, aterrizando la influencia europea y estadounidense de manera precisa en nuestro contexto nacional. Su metodología hemerográfica es impecable, respaldando cada una de sus afirmaciones con evidencias claras de cómo se vivía y percibía el diseño en México durante este periodo tan fascinante. La obra de la doctora Marta Eugenia Alfaro no solo es una contribución académica, sino también una guía indispensable para entender el papel del diseño de interiores en la construcción de la identidad moderna en México. Como admiradora profunda de su trabajo, no puedo dejar de rescatar la pasión y el rigor con la que la doctora aborda cada aspecto del tema, brindándonos una obra que inspira y educa. Invito a todos los presentes, investigadores, estudiantes, profesores y amantes del diseño, a sumergirse en este libro. Sin duda, enriquecerá su comprensión del diseño, la historia y la cultura del país durante uno de los periodos más transformadores, como el Porfiriato. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Realmente, pues, hemos intentado trabajar un poco a contracorriente y ahorita, bueno, después esperemos que a ver si Omar, pues, igual se trata un poquito de hacer contradicciones y pues sobre todo, a lo mejor, ¿no?, enfrentar una serie de hipótesis que podamos estar o no estar de acuerdo, pero bueno, así se hace el conocimiento. Yo he manejado a lo largo de mi trabajo y sobre todo porque he tenido contacto con mobiliario industrial haciendo catálogos, me he percatado que pues el diseño como tal, visto desde el punto de vista que cumple con estas características estandarizado, que se hace totalmente en un proceso industrial, que además se preocupa mucho por la ergonomía, la antropometría. Entonces, a mí siempre dije, bueno, ¿y por qué oficialmente se dice que el diseño se inicia con la institucionalización, ¿no?, cuando se crean estas carreras de diseño en las universidades, cuando el diseño lo podemos jalar perfectamente al siglo pasado, aunque no existía la profesión de diseño, ¿no? O sea, que son cosas diferentes. Y otra muy importante es que yo me he percatado que cuando les damos historia del diseño a los alumnos, siempre nos quedamos como clavados en Europa, ¿no? A Estados Unidos lo vemos como el primo menor, que nada más hacía, bueno, sí hizo su sistema americano de producción y sí Henry Ford y ya. Y resulta que Estados Unidos desde la segunda mitad del siglo XIX tiene una producción impresionante, tiene unas fábricas que están con una pues producción de cientos de miles de objetos, ¿no? Y eso no está inserto en la historia del diseño.
Y también, por ejemplo, cuando yo abordé el trabajo de historia del diseño industrial en el siglo XIX, generalmente se decía que todos estos muebles que están en los interiores de las casas burguesas, todo provenía de Francia, todo. Venían estos grandes buques, ¿verdad?, vapores, y todos los burgueses mexicanos, sus muebles eran franceses. Y no. Los muebles que tiene la burguesía en México son producidos en Estados Unidos prioritariamente, y en México hay fábricas que no se han estudiado de una manera importante. Sí hay producción francesa, pero esta es mínima. Entonces, incluso Porfirio Díaz, cuando nosotros vemos estos mobiliarios que todavía existen en el Palacio Nacional y en el Castillo de Chapultepec, no todo es producido en Francia. Ese es uno de los grandes mitos, ¿no? Entonces, lo que yo he descubierto es una gran ausencia de interés por trabajar el siglo XIX, que es el origen del diseño en México, ¿no? Entonces, bueno, esto sería así como por qué este capítulo. Y bueno, Mar, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias. Yo no preparé ninguna presentación, básicamente, y bueno, sobre todo después de la intervención de la doctora Carolina, creo que deja un gran sabor de boca y es un texto que sin duda hace que se nos antoje mucho más consultar esta publicación. De nuevo agradecerle a la doctora, al CENIDIAP, por esta invitación y compartir con colegas, compañeros este panel. Además, me encanta regresar una semana después de nuestro fantástico foro de Historia del Diseño, donde hubo muchísimo diálogo, muchísimo diseño, y creo que sigue y queda terreno fértil para continuar abonando. Quizá, y para no repetirnos, sin duda el libro está escrito de una manera que es muy sencillo de leer, es algo que se puede leer prácticamente en 2 días, haciendo pausas, quizá tomarse una copa de vino, y también destacar, quizá voy a hacer un spoiler, pero el fantástico trabajo de ilustración, que creo que es una gran respuesta a pues, limitantes que tenemos actualmente muchas veces de utilizar y dar recursos para, pues sí, de pagar ciertos derechos de autor, y en ese sentido es una manera muy creativa y sobre todo muy respetuosa de presentar el trabajo de otras épocas, y bueno, pues creo que en este momento lo pueden ver aquí, está esta imagen que me parece fabulosa de cómo habitaban las personas, y esta camita que se mete como una suerte de daybed en casa de una burguesía. También destacar esta fantástica recuperación de fuentes, de utilizar el mundo ilustrado como fuente primaria, y creo que es fenomenal porque muchas veces se toma mucho de esta información, pero rescatar las imágenes, interpretarlas y ponerlas dentro del documento enriquecen muchísimo la publicación y justamente ayuda como a difundir esta imagen. Yo, y lo comentaba con la doctora al principio, el libro sí abona y aborda muchísimo de esta historia, pero principalmente enfocada en las esferas altas. Entonces es esta vida, este buen gusto que se habla de las esferas dominantes, que por supuesto el mundo ilustrado pues, tiene como ese target, por llamarlo de alguna manera, pero al final, como también lo dijo la doctora Carolina, tiene este twist y este gran giro de tuerca en el que podemos ver cómo sí esta vida burguesa, esta vida de la gente acomodada, pues sin duda no era para todas y para todos, ¿no? Y por supuesto que ahí tenemos la Revolución Mexicana y sabemos cuáles eran las condiciones de las personas. Por otro lado, y sin querer meterme en temas de coloniales, quizá también es entender cómo había esta aspiración de la clase dominante y cuál era el deber ser, cuando pues en realidad muchas veces no tener un inodoro en una casa no significa que sea antihigiénico, ¿no? En las viviendas rurales muchas veces tienen o letrinas o estas fosas en el exterior, y eso no quiere decir que no sean civilizadas, ¿no? O que no sean higiénicas. Entonces de pronto es esta contraposición que creo que hay que mantener y que me parece muy adecuado, y que, insisto, el capítulo 6 es el que menciona esto, ¿no? Particularmente ver cómo también es una historia reciente, ¿no? Y voy a hacer un comercial. Yo vengo del Museo Nacional de la Vivienda, que es un espacio adscrito al Espacio Cultural Infonavit,
y justamente buscamos difundir el derecho humano a la vivienda como articulador de otros derechos, es decir, la cercanía, la ubicación detona que tengamos derecho al trabajo, a la salud, al tener un centro de abastecimiento, etc., y que eso está muy vinculado también a un tema que se llama reglas de otorgamiento de crédito, que esto es cuando el Infonavit da créditos, debes cumplir con cierta ubicación que esté cerca de vías primarias de comunicación, con transporte, con escuelas. No puede ser una tienda de autoservicio chiquita, de esta que tiene O y doble X, el O por O le llaman en Mérida, sino que tiene que ser un mercado o un centro de abastos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, bueno, y también está, por supuesto, el tema de servicios. Debes tener agua, debes tener luz, debes tener electricidad. Y pues no es nada que esté alejado de esto que se empieza a promover desde finales del siglo XIX, ¿no? Los materiales, por supuesto, me parece como muy interesante pensar cómo ya estaban concibiendo las cocinas, los baños, con esta infraestructura que continúa hasta nuestros días, ¿no? Entonces, es una historia reciente. Tenemos una línea de tiempo en el museo donde se aborda la vivienda a partir del siglo XX y tal cual es en la Constitución de 1917, donde se pide y se promulga que los trabajadores deben tener derecho a la vivienda en condiciones higiénicas, ¿no? Y esto, pues, sin duda, se enclava dentro de este tipo de parámetros que se van disponiendo y se van proponiendo desde estas esferas. Quizá voy a dejarlo por aquí para continuar y abrir la charla mucho más. Sí, hay muchas cosas que se pueden, sí, ahorita que está comentando Omar, vamos a después a seguir manejo del diseño. El diseño, yo soy partidaria de esta tesis, que el diseño se inicia en los estratos sociales altos y posteriormente se va a ir extendiendo a manera como de cascada a sectores de la clase media y muy de manera posterior a los estratos bajos. Sí, cuando nosotros vemos, por ejemplo, al final en este capítulo que le llamo los sectores socioeconómicos desprotegidos que no tienen productos de diseño, sus interiores tienen muebles de tipo artesanal. Lo que tienen de diseño tienen pues, las estampas religiosas que son a través de la cromolitografía o lámparas tal vez, y máquinas de coser o máquinas de escribir, pero que son sus herramientas de trabajo. O sea, el resto de productos que tienen en sus viviendas no son productos diseñados de manera estandarizada, muy lejano a eso, a pesar de que a finales del siglo XIX ya se está manejando, las empresas están tratando de que sus productos lleguen a mayor número de personas a través de este concepto que ustedes todavía lo conocen, el famoso abonos chiquitos, ¿no? Pagos en abonos chiquitos en donde puedes obtener tu máquina de coser o tu sala y lo puedes ir pagando de a poquito. O sea, esto no es un invento del señor Salinas Rocha, no, ya se está dando en industrias, incluso Sears u otras industrias norteamericanas, era su manera de que estos productos tuvieran un mayor impacto en la sociedad, pero en México pues sí se está dando de una manera paulatina. Yo nada más para comentarte, esta ausencia de principios rectores no es nada más de objetos, sino que la Ciudad de México, por ejemplo, Andrés Reséndiz, que tiene un video excelente que se llama Lo húmedo y lo seco, la ciudad está manejada a través de esos elementos. Las áreas altas, lo que es el poniente de la ciudad, la parte, digamos, sur y poniente de la ciudad, es una zona un poco más alta y es la área seca, que es donde se están yendo a construir sus casas, esta burguesía, ¿no? Donde los principios rectores de diseño, calles asfaltadas, drenaje, calles amplias, arbolitos, se están dando en esa zona. Los pobres están en la zona oriental,
rural, cerca de lo que es el lago de Texcoco, donde están los miasmas, donde no hay drenaje, donde las viviendas, pues obviamente no hay una separación de mundo privado ni mundo público, no hay luz, no hay agua, por supuesto, corriente, las letrinas efectivamente no es que no sean higiénicas en un rancho, pero un baño común en una vivienda donde es ocupada por más de 100 personas, ahí ya estamos hablando de otros elementos, ¿no? Entonces, para que ustedes se vea cómo estos elementos de conceptos rectores de diseño van a llegar de manera muy tardía, en los años 30 y 40 de México, después de la Revolución, hay zonas en la Ciudad de México que todavía no tienen luz eléctrica. Toda la parte de lo que es hoy Peralvillo y esas zonas todavía no tienen luz eléctrica. Entonces, no nada más es un objeto de diseño, sino estos principios rectores que tardaron y bueno, a la fecha. O sea, si nosotros pensamos en esta megaciudad, todavía zonas que ya no están a lo mejor en lo que es las alcaldías de la ciudad, pero sí en los alrededores, todavía pues distan mucho estas zonas de tener estos principios de alcantarillado, agua corriente, luz, ¿no? En fin, maestro Rafael, por favor, tú platícanos, porque no me quiero extender, sino pues darle las gracias de su trabajo. Cuando yo iba a hacer la publicación, había muchos temas que incluso me habían comentado Carlos Martínez, me decía, es que como que si, pues estás hablando de la tumbona, estás hablando de la marquesa, pero ¿cómo es? Entonces dije, no, necesito ilustrar, pero pues obviamente esos imágenes están en libros de historia del mueble, en diseño de interiores y pues obviamente los derechos de autor. Uso mucho el mundo ilustrado porque no tiene derechos de autor, ¿verdad? Afortunadamente, y yo he hecho a lo largo de mi trabajo de investigadora una colección de imágenes de casi 10,000 imágenes que pues les saco provecho, porque sí, peiné el mundo ilustrado literalmente para mi tesis de doctorado. Entonces, pero me hacían falta imágenes que no están en el mundo ilustrado y entonces yo le pedí a Rafael, dije, Rafa, y me hizo un trabajo espléndido. Y Rafa, pues adelante. Gracias. Bueno, pues yo también soy del club de fans de Marta, como todos los que estamos aquí. Bueno, yo quiero hacer un comentario muy breve del libro, del texto, como persona involucrada en el diseño y como docente de diseño. Yo creo que es muy importante el libro como tal, el contenido, y también el comentario va en función de, como persona, al leerlo nos hace conciencia pues de las bondades en las que vivimos, ¿no? Y eso es como interesante, cómo ha ido evolucionando, y son cosas que uno no se cuestiona y no se pone a pensar, y bueno, pues vivimos en una comodidad y en un confort increíble, a veces con necesidades ya a lo mejor creadas que no, pues que nos ha ido dando el mundo, ¿no? Pero bueno, es importante hacer esa conciencia de que pues entramos al baño, abrimos una llave y nos sale agua caliente, y eso pues ha ido evolucionando, no siempre ha sido así, pero bueno, nos da la pauta para pensar en eso. Y bueno, pues como diseñador y como docente, pues es importante también ese texto para todos los que nos dedicamos a eso. Es muy importante hacer conciencia de él. Y bueno, pues en cuanto a las ilustraciones, el agradecido soy yo con Marta, porque la verdad es que a mí fue como muy importante y emocionante que me pidiera participar en unos proyectos. Yo también soy como les digo, un fan y un admirador de su trabajo, y no solo de su trabajo, sino de su pasión por su trabajo, como lo demuestra cada vez que toma el micrófono. Para mí fue pues emocionante que me involucrara
en su proyecto y bueno, pues había que responder de la mejor manera. Parece que sí le gustaron. A mí me gustó mucho hacerlas. Pues no sé, ¿qué más? Bueno, yo tengo la fortuna con Marta de ya no ser colega, sino ser amigo y amigo cercano. He tenido la oportunidad de viajar con ella y pues cada viaje es una lección y es un placer escucharla. Pues muchas gracias, Marta. Ay, gracias, Rafa. No, pues muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí que puras flores, muchas gracias. No, sí, realmente, y yo lo quiero, pues de alguna manera agradecer y sobre todo valorar. Su trabajo como ilustrador fue excepcional. Créanme que sus ilustraciones quedaron mucho mejor que las imágenes originales de los libros, ¿no? Entonces, salí ganando, pero con todo al que él trabajara conmigo en estas imágenes que no podía poner por derechos de autor. Y bueno, de alguna manera también hago la invitación a todos aquellos investigadores que tengan ese pequeño problemita de derechos de autor, pues que esta es una manera creativa y que pues su trabajo pues se va obviamente a levantar. Yo soy partidaria del diseño, es visual, o sea, yo no puedo hablar puro hablar y hablar y hablar sin que haya una imagen que ustedes puedan estar espejeando lo que están viendo, leyendo con lo que se está viendo. Solo así creo que se entiende mejor. Entonces, por eso este libro es, como decía Alejandro Rodríguez, un libro golosina, ¿no? En el sentido golosina, porque pues puedes estar hojeando y ya ves puras imágenes, aunque no lo leas, pero bueno, al menos las imágenes está entretenido, ¿no? Y libro es pequeño, está chiquito, ¿verdad? Pero no lo quise hacer más grande, también con la idea de que no se cerrara el tema. Solo quiero comentarles que es parte de un capítulo de mi tesis. En mi tesis de doctorado me salieron casi 550 páginas, mi tema de doctorado fue el análisis de un empresario de origen alemán que llegó a México cuando tenía 18 años, en más o menos como por 1870, y él estableció una fábrica muy importante de muebles en San Luis Potosí. Este señor es Jorge Una Gerson. Y bueno, mi tesis de doctorado es hablar sobre este personaje, pero pues para hablar de su mobiliario tuve que hacer antecedentes, entonces hablé de conceptos rectores, luego en otro capítulo hablé de manera muy extendida de estos estilos, tanto historicistas como este estilo emergente considerado como racionalista, que está dado en los países sajones, sobre todo en Estados Unidos. Y que, bueno, para el diseño oficial que se establece con la institucionalización de las escuelas, este diseño racionalista pues es lo que va a marcar los cimientos para después la construcción del funcionalismo y de la escuela de Bauhaus. Por eso es tan importante, ¿no? Y se enseña tanto. Y bueno, yo nada más antes de terminar, otro de mis banderas que siempre estoy defendiendo es lo ornamentado. En el diseño del siglo XX se rechazó, eso obviamente es así, pasa como generaciones, ¿no? Yo estoy siempre en contra de lo que diga mi mamá, ¿no? O mi papá. Y en estas cuestiones de estilos parece que es lo mismo, o sea, un estilo anterior siempre se va a rechazar, ¿no? La posmodernidad vuelve a reivindicar un poco la ornamentación. Y la ornamentación en el siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX, se consideraba como algo terrible. Personajes como Bruno Munari, bueno, cualquiera, Dorfles o Burde, que iba a decir Mies van der Rohe, cualquiera que me digan,
decía que el ornamento era una cosa excesiva, que eso no era diseño. Bruno Munari especifica contundentemente que algo ornamentado es lujo y que por consiguiente lujo no es diseño, porque si hay lujo hay un excedente de materia prima y entonces eso hace que no llegue a la mayoría de la población, ¿no? Yo estoy reivindicando eso porque al hablar de estas fábricas norteamericanas que tienen una producción estandarizada y que había las máquinas suficientes para hacer estos adornos, esos muebles no son nada caros. O sea, más bien la idea de que lo ornamentado es caro o que eso no es diseño es también una forma de mirada moderna que de alguna manera se hizo hegemónica. Entonces yo defiendo no esa parte, o sea, el diseño funcionalista está bien, defiendo que el diseño ornamentado historicista del 19 no sea diseño, ¿no? Eso es lo que yo defiendo. Digo, ¿pero por qué? Si es estandarizado, si está económico, y ¿por qué no va a ser diseño? Porque, o sea, un poco es esta idea de que partimos a lo mejor un poco de rechazo al siglo XIX, no lo quiero ver, el diseño empieza así como, así por idea a partir de la Bauhaus y no hay pasado, ¿no? Y es un poco también en la visión económica de historia de México que nos dicen que la industrialización empieza en los años 40 del siglo XX. Y dices, ¿qué? En la Revolución Mexicana los zapatistas y los villistas y los carrancistas les dio por estar destruyendo las fábricas que había en el Porfiriato. Pues no eran tontos. O sea, cualquiera de las facciones que se quería quedar en el poder no iban a acabar con la industria, no acabaron con el ferrocarril. La cervecería. Las cervecerías. Entonces, la industria es una falsedad que toda la industria mexicana arranque a partir de los años 40. Entonces es lo mismo un poco con el diseño. No es negar lo que está en el 20, sino abrir nuestra perspectiva, ¿no? Esa es un poco mi idea al estar neceando con el siglo XIX. Soy absolutamente decimonónica, no, pero es esa la idea. No, Carlos, ¿quieres comentar? Sí. Bueno, yo también, pues la parte de la higiene, pues bueno, ahorita es línea de investigación, fue el Art Deco, la parte de la secuencia, pero yo aprendí varias cosas, de tanto sus textos como de este libro. Por ejemplo, el hacer énfasis en que esto es secuencia y consecuencia, que el diseño del siglo XX es secuencia y consecuencia de lo anterior. Algunas ocasiones los libros que había leído acerca sobre el diseño posrevolucionario negaba por completo, tal vez por cuestiones políticas, porque algunas veces hay textos que están como sesgados hacia la parte política, pero dar esta continuidad, incluso el inicio que muchos satanizan a Porfirio Díaz en muchos detalles, no voy a profundizar en el tema, pero el hecho de que él inició esta parte de higiene, o sea, él tenía, igual que en la búsqueda de un nacionalismo, que hoy por hoy pues se entiende de otra manera. Creo que la secuencia y consecuencia del diseño, al momento de justamente aterrizar en el siglo XX, con todas estas nuevas ideas higienistas provenientes, sí, a lo mejor de Europa y tal, se aterrizan y se adaptan y se adoptan de una manera, de esta forma, ¿no? También está el énfasis en la fuerza de la publicidad contra las teorías arquitectónicas o de diseño. Creo que la publicidad también, y aquí lo podemos ver en estos gráficos, que por cierto felicito, la verdad me encantaron, creo que van a ser una gran aportación para la educación del diseño, aparte fidedignas, muy claras. O sea, dije, ¿dónde los habrá sacado? ¿De qué libro? Sí, exacto. Entonces, pero bueno, hechas con maestría, eso hace que justamente el concepto, ¿no?, del mueble lo tengas muy claro. Pero bueno, esta es la fuerza de la publicidad contra las teorías en ese momento higienistas, cómo hacía que mermara en la vida cotidiana de la gente al momento, claro, en la parte burguesa, no lo niego, pero de alguna manera se fue haciendo como pues chisme, ¿no? Es decir, hazlo así, hazlo asado, vive así, esto es mejor, bla, 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 ¿no? Y bueno, eso me encantó, esa hilación, como que me faltaban incluso en mi aprendizaje sobre la historia del diseño ciertas como un rompecabezas, ¿no? Ciertas piezas clave que con toda esta información se fueron satisfaciendo. Sí. Pues no sé si quieres contar algo, dejamos al público. No, yo creo que dejamos al público. Si gustan, abrimos a alguien que quiera comentar, vamos a abrir la plática al público. Acá, Laura, ¿quieres comentar algo? También Ariadna. Gracias, sí, vamos a abrirlo.
Bueno, primero que nada, pues felicitar, ¿sí se oye? Creo que sí. Sí. ¿No? Se oye poquito. Yo me lo pongo. Ahora sí. Bueno, felicitar a Marta muchísimo por esta publicación. Todavía no la he leído, pero ya me la imagino, y sobre todo ahorita con la presentación, y sobre todo por los cursos que tomé con ella hace ya algunos años, y que fueron verdaderamente así muy ilustradores de todo lo que nos estuvo enseñando. Y sí me queda nada más una duda, porque tú dices que te has basado mucho en el mundo ilustrado. En ese sentido, por ejemplo, ¿tú has encontrado que fuera muy diferente la cuestión de cómo mostraban los diseños y todo esto en las otras revistas de época, como por ejemplo Revista de Revistas, El Universal Ilustrado, etcétera, etcétera? ¿Si había como unos patrones específicos en este tipo de publicaciones? Eso me queda un poquito la duda. Y también otro aspecto, con relación a esta influencia que dices que fue muy evidente de que en México se creía que todo era como muy a la influencia francesa, y que no era tanta, sino que era un poco más hacia los norteamericanos, o a veces inclusive aquí en México lo que se producía. Yo me pregunto, ¿tiene que ver sobre todo, bueno, yo me imaginaría que con el Porfiriato pues la influencia era francesa totalmente por cómo era él, ¿no? Pero conforme pasó un poco el tiempo y que empiezan ya los Estados Unidos a tener todo este auge, eso determina también mucho el gusto, y que se vayan yendo más hacia lo norteamericano y que dejen esta parte que había predominado, que era la europea, francesa, pues me imagino que igual un poco la británica y estas cosas, ¿no? Bueno, esas serían un poquito mis dudas, Marta. Ay, sí, Laura. Mira, de la primera he descubierto, bueno, también hice mi primer proyecto de investigación en el CENIDEAP fue hacer un análisis de las portadas y carátulas del mundo ilustrado. El mundo ilustrado, cuando yo inicié mi tesis doctoral, no se llamaba Jorge Una, mi tesis original se llamaba Objetos Estéticos Industriales en el Porfiriato. Entonces, obviamente, a mí no me interesaba una silla en una colección porque estaba descontextualizada. Entonces mi idea era que a través de la fotografía en publicaciones de la prensa ilustrada iba a encontrar al objeto. Y escogí el mundo ilustrado pues por ser el semanario más ilustrativo del Porfiriato. No obstante, he consultado y he revisado, por ejemplo, el Semanario Ilustrado, el Tiempo Ilustrado, que son ediciones contemporáneas, pero de poca duración. Realmente el que tiene una larga duración de producción es el mundo ilustrado, que va desde 1894 hasta 1914, o sea, son 20 años, y por eso me clavé. Pero también consulté para mi tesis, pues el Imparcial, el Universal, y otras publicaciones también, incluso hasta siglo XXI, el Demócrata, el País. O sea, sí he consultado, pero ya de manera como aislada. El que sí puedo decirlos de manera obsesiva, que es una cosa que yo no sé si sea buena o mala, pero sí es obsesiva, porque les puedo asegurar que fotografié todos los números del mundo ilustrado desde 1894 hasta 1914. De ahí saqué por eso este proyecto de investigación. Y bueno, le comentaba a Carolina que en esta obsesión tengo casi 10,000 imágenes del mundo ilustrado ordenadas de manera temática. Entonces, pues por eso tengo o sea, ahí voy escogiendo, y yo le he querido dar salida a esa colección, pero la verdad no he encontrado. Incluso hasta fui al Instituto de Investigaciones Estéticas a ofrecerla, fíjense, y me dijeron que no. Bueno, entonces, pues también en su momento, sí, Carlos Guevara también le comenté, pero como que si en ese momento hay que encontrarle una salida de peso, porque sí es
pero ahí está. A mí me gustaría compartirla porque efectivamente tengo ahí, la Sociedad del Porfiriato está ahí en imágenes del mundo ilustrado. Por eso tengo tanto del mundo ilustrado, pero sí consulté de otros. Y en la otra pregunta, los Estados Unidos también tienen este gusto ornamentado que que es historicista en el sentido de que es un cita del pasado para decorar sus interiores o revivals, como también se les conoce. Esto tiene que ver con toda una educación burguesa que se inicia desde la Revolución Francesa con los enciclopedistas y con esta idea de demostrar conocimiento a través de tanto de la arquitectura como de la decoración de interiores. Es muy complejo, la decoración de interiores no se ornamentaba una sala nada más porque, ay, esta me gusta. No, había un canon muy estricto en donde incluso había estilos femeninos, estilos masculinos y estilos mixtos. Por ejemplo, los comedores forzosamente tenían que tener estilos de influencia masculina porque era el reflejo del señor de la casa. Y los estilos masculinos forzosamente, otra vez, perdón con la palabra, tenían que ubicarse en estos revivals asociados con tendencias renacentistas. Porque en el imaginario burgués, el rey renacentista era como más varonil, más machote, más grande, más... En cambio, en el imaginario veían a los Luises, sobre todo a Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, afeminados. Entonces, esos estilos eran femeninos. Y, por ejemplo, una habitación de una señorita tenía forzosamente que tener un estilo Luis XVI. No podía una señorita tener una recámara estilo renacentista, Enrique X. No. Y además, bueno, llegaba a tal precisión que había estilos, incluso hasta por la fisonomía de las personas, estilos especiales para las mujeres rubias, para las mujeres de pelo oscuro. Claro, en eso no redundé. También, incluso a las maderas, qué tipo de maderas era conveniente para cada habitación. Entonces, esta diferenciación de espacios entre mundo público y mundo privado no nada más estaba en la ciudad y las casas, las mismas habitaciones tenían espacios públicos y privados. Por ejemplo, las señoras tenían su recámara y tenían un boudoir, una pequeña salita donde se reunían sus amiguis o para arreglarse, muy específico. Las recámaras era algo eminentemente privado, por eso se hicieron estas casas de 2 pisos en donde solamente las personas de mucha confianza pueden acceder a los lugares privados. Y está manejada por estilos. Una biblioteca, un despacho, forzosamente tenía que tener un estilo masculino que era un estilo renacentista. Un salón fumador, que eso a mí me encantan los salones fumadores, ese era el sueño, ahora sí que los sueños de los burgueses, de tener una idea de su harem. O sea, en el imaginario burgués les encantaba esa idea de tener una colección de mujeres. Y entonces el salón fumador era exclusivo para los hombres. Entonces, después de comer, los hombres decían a las señoras, bueno, nos vamos a fumar, con permiso, y se iban del comedor al club de Toby y se iban a su harem, a su salón fumador, y ese estilo siempre era oriental. Los salones fumadores siempre son de estilo orientalista para recordar que quisieran ser ellos los jeques, ¿no? Y yo estoy segura que ahí tenían sus antecedentes de sus pin-up o cuadros desnudos donde solamente entre ellos se los veían. No sé si ustedes conocen esta pintura de Courbet que se llama El origen de la vida, que es espantosamente realista y maravillosamente realista. Ese fue un cuadro de encargo. ¿Y a poco iba a estar decorando alguna habitación burguesa? Pero a lo mejor en el salón fumador sí. Ahí va. Entonces, aunque Estados Unidos está produciendo mucho, los estilos son totalmente historicistas europeos. O sea, nosotros pensemos en Estados Unidos y no todos son los cuáqueros que están ahí en medio del territorio matando indios con su revólver, ¿no? No. Los 13 colonias que están cerca del Atlántico viven igual
que los europeos. Y piensen ustedes en estas casas de cualquiera de los ricos de Estados Unidos, son igualitas a las europeos y son casas ornamentadas historicistas, igualitas. Ajá. El estilo pragmático racionalista está con estos, los pioneros. Ujú. Y otra de las cosas es que este estilo racionalista pragmático es bien aceptado en lugares públicos. Hasta la fecha, nosotros podemos, no sé, ¿a quién le hace crisis que el mobiliario del metro esté feo? Que no duerman, porque estas sillas del metro son horribles y se resbala uno y tiene que uno ahí deteniéndose con los pies, ¿a poco no? Pero no importa porque es un diseño de no lugar, es un lugar no público que no es mi casa y como quiera. Los hospitales igual, pero en mi casa, donde tenemos esta cercanía con el objeto, ahí sí tiene que ser de acuerdo a mi gusto. A lo mejor hoy nuestro gusto no es así, pero el gusto del siglo XIX era que tenía que ser absolutamente historicista ornamentado, porque además hablaba de tu inteligencia, no sé si me... Y sobre todo, por ejemplo, también, si vamos a pensar en qué decoración o qué muebles tenía que tener un edificio público dedicado a la justicia, tenía que tener estilos neoclásicos relacionados con Roma, porque ahí se inició el derecho romano, y el mueble nos tenía que hablar de eso. Sí, o sea, todo era pensado, no era así al azar, no era nada más así, ay, pues vamos a poner todo 8 bolas, ay, sí, no. Entonces, hace falta estudiar más al siglo XIX. Y los muebles que nos llegan de Estados Unidos, en México había tiendas distribuidoras muy importantes, como la Mosler Bowen & Koch, la Gran Mueblería, Casa Boker, entre otras, venden muebles historicistas. ¿Sí? Los muebles que son racionalistas eran o para los jardines, o para los teatros, para a lo mejor para las habitaciones de la gente, pues como les llamaban servidumbre, ¿no? Que es muy racista el término, pero bueno, antes así se les llamaba, ¿sí? Pero una gente decente jamás iba a tener en su sala muebles Tonet, por ejemplo. No, ¿qué pasó? Los muebles Tonet, estos austríacos que ahora son muy cotizados, era para la cocina, para los, ¿sí? O sea, no para sí, es todo un concepto muy complejo. Uh-huh. Sí, Guillén. Ay. Sí se escucha. Bueno, además de felicitarte por todo este esfuerzo de tus capítulos de su tesis de doctorado, lo has repetido muchas veces, ahora entiendo más la Revolución Mexicana. O sea, esto solamente es diseño exclusivo para cierta élite. Sí, afrancesada, porque los que venían de Estados Unidos, pues obviamente eran europeos, eran de todas las nacionalidades de Estados Unidos, por eso son las 13 colonias, ¿no? Colonizaron. Yo creo que para un conocimiento más profundo, aparte de todo lo que te queda en tintero sobre el 19, la decoración y los muebles, yo creo que también sería conveniente retomar que estaban en los grupos campesinos, en los grupos obreros. Sí, era mucho más sencillo, pero había ocasiones en que también había decoración, diseño muy, digamos... se me fue la palabra. ¿Vernáculo? No, ¿cómo? Rural. Rústico, pero había diseño y había que retomarlo. Y creo que ahora en este siglo XXI sí se está retomando y me encantó lo que comentaba Omar respecto a otra forma de tratar todos somos seres humanos, ¿no? Entonces, un poco desde el funcionalismo en las habitaciones de estos multifamiliares que se crearon con Miguel Alemán, en el que, bueno, ya sabemos, y en una de las ponencias de tu foro se mencionó esta entrega de diseño, mucho de Clara Porcet, por ejemplo, o este diseño que también llevó Clara Porcet, que era cubana, pero que también se llevó o sea, básico, pero no por eso no hermoso, y no le faltaba diseño, sí había, no tenían esos garigoleados que se junta el polvo y hay que super limpiarlos, pero también hay un diseño en ello, ¿no? O sea, sí es importante para comprender todos los siglos, siglo XIX, siglo XX,
qué es lo que se manejaba en lo que tú mencionas como clases desprotegidas, económicamente menores, y digamos, de recursos menores, y de los otros que sí desarrollan gracias a que tienen el capital en el sistema capitalista del capital para poder que se desarrollaran tanto los hermosos vestidos como las decoraciones, como las salitas, como los muebles, ¿no? Pero estaba viendo, por ejemplo, en las imágenes que están proyectando, la diferencia entre un metate, ¿no? y el postre. Pero incluso, fíjate, en la misma imagen te lo dice, la señora de trenzas hincada, moliendo, y en la parte de arriba está la imagen de la señora procesando en su molino, pero es de estos vestidos majos, ¿no? De esos largos, muy bonitos, o sea, y se nota la diferencia social. Entonces creo que este libro también se tiene que observar desde esa visión de qué nos mostraban en las clases menos protegidas y las clases protegidas y las clases menos desprotegidas, qué es lo que tenían, qué es lo que trabajaban, y que de todas maneras en muchas partes de México se sigue usando el metate. Y todo el mundo dice, es más sabroso una salsa en molcajete que la licuadora, por ejemplo, ¿no? Felicidades, Marta. Sí. Bueno, Guille, mira, el diseño es absolutamente urbano. O sea, vamos a empezar. No es que no haya diseño en sectores rurales, pero el diseño nació siendo urbano porque se hizo para satisfacer necesidades de consumo de una gran mayoría de masas. Uh-huh. Porque también el obrero, pues obviamente para empezar su ropa, o sea, desde el momento en que el obrero se va a trabajar todo el día, ¿quién le hace la ropa? ¿Quién le hace los zapatos? Tiene que haber diseño, pero el diseño está en las ciudades, eminentemente es un sistema pensado para ciudad. Porque en las áreas rurales no es que sea menos, no es que sea peor, no es que sea mejor, simplemente es diferente. Y ahí se pueden ahora ya, en estos días ya no, estamos pensando en el siglo XIX, muchas de las necesidades de mobiliario y de cosas se establecía a través artesanal, que no tiene absolutamente ningún problema y además hasta de mejor calidad, no producido de manera industrial, o sea, no tiene que ver eso, ¿cómo te diré?, con calidad. Es más, siempre se ha dicho que es mejor la calidad de vida, ¿no? O sea, los campesinos salieron perdiendo de trabajar en sus tierras a meterse en una fábrica a trabajar ahí literalmente de sol a sol, ¿no? Pero el diseño está ahí. Ahora, no es lo mismo el diseño básico, que es una prenda, que además era la prenda barata, que ciertos productos donde se empieza a ver la modernidad. Efectivamente, esos diseños, y no nada más es el diseño, sino estos conceptos rectores, sí empiezan en la alta, en los sectores altos. En el libro que no se alcanzó a ver, esta idea del Infonavit de alguna manera estaba dada con estos buenos empresarios que se manejaban como estos empresarios del socialismo utópico, en donde el buen patrón iba a ayudar a que sus obreros también tuvieran una vida digna. Se ve reflejada en un artículo que mencionó del empresario Ernest Pujibet, el dueño del Buen Tono, que hasta la fecha su unidad habitacional que hizo para sus empleados obreros todavía está en pie, que es la famosa mascota, que está ahí en Bucareli, que yo creo que ustedes la ubican. Bueno, esa unidad habitacional se hizo para dárselas a los obreros. También estaba pensado. Y en esas casas, en ese artículo que me encantó que está en el libro, está cómo les entregaban a los obreros la casa amueblada, al estilo de Clara Porcet. Les entregaban la casa amueblada, les entregaban cocina, les entregaban baño, donde además decía el baño con tina, con agua corriente, les daban 2 tipos de estufas. Es decir, el diseño sí estaba tratando de llegar a otros niveles socioeconómicos. Ahora, desgraciadamente a la fecha, por eso digo que no es un problema del 19, esta diferenciación entre calidad sigue siendo notoria. A ver, nada más piensen ustedes en las marcas de ropa, o sea, de los chicos, vean, ¿cuánto cuesta unos tenis acá de marca? Hay tenis de 30,000 pesos, bueno, yo creo que me quedo corta, ¿no? Me quedo corta, ¿no? O sea, cuando uno ve así en el Palacio de Hierro que dices así, una blusita así, lo más así, 20,000 pesos,
dices, excuse me, ¿no? Ni para o sea, entonces siempre, o sea, esta diferenciación y el diseño, buen diseño cuesta. O sea, nada más piensen en estas casas de diseñadores que se venden acá en Polanco. ¿Cuánto cuesta amueblarte tu casita con diseño muy moderno, muy funcionalista, pero te sale en ojo de la cara? O sea, es un problema, sigue siendo un problema de élite que no se ha sabido mejorar. Ahora sí, la ventaja es que el mismo diseño y esta misma producción estandarizada ha generado productos, pues, bien baratos, y ahora no se diga con la globalización y con los productos chinos, y en fin. Y el diseño sí ha ayudado a que ya no se vea tan marcada la diferenciación de clases sociales. Ahora hay como Gucci, y hay como Dior, y hay como no sé, y ya, antes se notaba mucho. En el siglo XIX perfectamente podías identificar quién pertenecía a un sector social bajo y quién pertenecía a un sector social alto. Ahora ya no tanto, o sea, sí se ha mejorado. Y, por ejemplo, en torno a Clara Porcet y al Cupa, una de las cosas que se comentaba era por qué nada más se pudo vender el 10% de los muebles de Clara Porcet, porque a la gente no le gustaba. O sea, es que no se está contemplando el gusto de la gente. La gente quería su sala provenzal estilo Luis XVI y quería su comedor estilo renacentista, porque eso lo tienen, que eso también hay que entender. Una idea moderna puede cambiar, pero el gusto puede tardar hasta 2 o 3 generaciones. ¿Cómo es posible que ahora veamos muebles de Clara Porcet y digan, ay, estaba bonito? Pero ya ¿cuántos años pasaron? ¿70? En ese tiempo era sumamente moderno para los habitantes, y más ellos que son muy tradicionales. Y ahora también recuerdo que Clara Porcet, bueno, sí es cubana y hace este tipo de muebles, pero la mayor parte del mobiliario de Clara Porcet se vendía en la zona rosa y estaba diseñando para los arquitectos bien machuchones. Como Adamo Boari, no, me traicionó no, Mario Pani, ¿no? Me traicionó acá no sé si más o menos, ¿sí tú quieres decir algo, Cara? Sí, perdón, no. Ah, sí, sí, el Hilton, el Pierre Marqués, pero también aquel que está en Reforma, donde está el Ángel de la Independencia, el que también era diseñado por Clara Porcet, sí. Sí. Aparte que Clara Porcet estuvo casada con Javier Guerrero, que tenía que ver justamente con la parte artística, y diseñó todos los interiores de estos grandes arquitectos de los 50. Yo tenía una pregunta, ¿puedo aprovechar? Ay, no, claro. Por ejemplo, ahorita que estaba usted platicando respecto a que si, eso no lo sabía, esa parte de que si era un mueble para el jefe de la familia tenía que ser masculino, esta parte de cómo te significa, un poco análisis semiótico tal vez, ¿quién lo establecía? O sea, el gusto, yo entiendo, porque incluso recuerdo a mis abuelos, recuerdo cómo platicaban, pero ¿quién lo establece? O sea, ¿es un chisme de pasillo? ¿O había unos cánones estéticos regidos, escritos? No, había una serie de lineamientos que hacían los decoradores, que por cierto tenían que ser siempre masculinos. Es más, cuando hay comentarios en los mundos ilustrados de recomendaciones de cómo decorar la casa, siempre firmaban, por ejemplo, María Luisa. Patti, no era ni María Luisa ni Patti, era un hombre que se hacía pasar por mujer como para establecer más contacto. Se establecía, había libros de decoración hechos por hombres donde se marcaban esos, esta señora Laura Auslander tiene un libro que se llama Gusto y Poder, Taste and Power, en donde ahí mencionan con mucho detalle eso, de lo que tú estás señalando. Uh-huh. Sí, estaba dado desde el siglo XVIII porque era una parte de la jerarquización social establecida. Esta idea que ahora nosotros, como las feministas, hemos empezado a cuestionar, se marcó con la burguesía a partir de la Revolución Industrial, en donde se estableció que la familia era la célula de la sociedad y cómo debería de estar conformada esa familia. Los roles, así como hay mundo privado y mundo público, también los roles de la familia, el hombre como cabeza del hogar, el hombre fuerte, el hombre proveedor, el hombre que tiene que tener a su mujer protegida porque
es frágil, porque es sensible, no está acostumbrada a los abateres públicos, entonces el hombre tiene la obligación de protegerla, todas este tipo de cosas, en la idea del hogar como ya llegué a mi castillo, es mi refugio, todo eso se empieza a establecer con la burguesía a partir del siglo XVIII, y todo eso tiene un porqué, establecer los lazos sobre todo de herencias, y cómo el hombre burgués tiene que estar seguro que los hijos que dice que son sus hijos sí sean sus hijos. Y la única manera pues es teniendo a la mujer guardada, ¿no? Así esos dichos machines, ¿no? Donde decían que la mujer como la pistola atrás de la puerta o algo así, decía. Y cargada. Y cargada, ajá. Tiene que ver con estos orígenes. Hay en otro libro que se llama Historia de la Percepción, incluso del siglo XIX, que es tan importante como Pugin, y como ellos hablaban de esta importancia de la mujer, ¿sí? Y de la importancia de la mujer como este rol que hay que proteger, que hay que cuidar. Y además el burgués, o sea, si ustedes observan, el burgués es muy austero, siempre con frac, muy serio, pero donde él demostraba su riqueza era en su casa y con su mujer. Su mujer, mientras más arreglada, más guapa, más bonita, demostraba su estatus, ¿no? Era su objeto más preciado. Ay, ahora, en este momento yo también he tratado de quitarme mi pensamiento actual y remontarme a ese momento donde yo estoy segura que las mujeres tampoco lo sufrían ni se cuestionaban. Probablemente muchas sí, y probablemente otras estaban muy en su rol y lo aceptaban. O sea, hay muchos de estos elementos que todavía son residuales. Yo conozco, es más, acabo de hablar con mi vecina hace 2 días y le dije, oye vecina, ay no, espérate, voy a llamar a mi esposo, tú se lo dices a mi esposo porque no, yo de esto no. Así me contestó. En este momento actual. Todavía. No, entonces, hay todavía, y es cómodo, es ser, ay no, pues yo no me hago responsable de nada, no me preocupo de nada, y que a todo dar también, ¿no? En fin, o sea, hay muchas asegúnes, ¿no? Pero sí es Ariadna, y después creo que Andrés, o quién, hola Raúl, ¿cómo estás? Y después Ariadna, y creo que después Andrés, ¿verdad, Andrés? Sí. Bueno, número uno, como todos los que estamos acá, que somos fans tuyos, incluidos ahí algunos que están a tu lado, muchas felicidades. Rafa también, muchas felicidades. Muy interesante reinterpretar ilustraciones de hace 200 años, ¿no? Pregunto, Marta, conociendo un poco esta mentalidad de la reivindicación del ornamento, a mí me parece muy, muy atinado de parte tuya esto que decías de pues todo lo que nosotros hacemos ahora es una consecuencia que tiene una secuencia, como decía la maestra Carolina. En ese sentido, yo me quedé pensando una vez que platiqué contigo, y creo que hay un límite muy claro del minimalismo, que es la ergonomía. Es decir, una cuchara sin curvas pues no es funcional, ¿no? O sea, no puedes ser minimalista hasta el extremo de quitarle las curvas a una cuchara, por ejemplo. Pero además de eso, pues está el gusto, que es lo que tú dices, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante como reacción cultural, ¿no?, a todo lo vivido en la segunda mitad del siglo XX, bueno, que viene de antes, y me parece muy interesante pues ir llenando las lagunas que tenemos en la historia del diseño con trabajos como el tuyo. Me parece que qué bueno que existas, ¿no?, porque si no, pues no tendríamos esta luz. Y bueno, a mí me preocupa un poco la deriva actual de negar el progreso. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante tu trabajo en el sentido de la cascada, ¿no? De que el progreso, pues sí, llegó primero a una élite, pero
lo que hace este proceso es introducir un concepto que se haga eficiente la fabricación de un objeto, que eventualmente baje los costos y que se haga asequible y popular, ¿no? Y eso yo creo que es un proceso en el que estamos inmersos, ¿no? En general, en la sociedad actual, afortunadamente. Y entonces, no sé si hay algún contenido de la influencia del positivismo en tu libro, no conozco tu libro todavía, pero bueno, pues te preguntaría un poco en ese sentido, ¿no? Comentarios al respecto. Muchas gracias. Sí, sí, Raúl. Sí, claro. Por ejemplo, no es que todos los diseños funcionales no sean ergonómicos ni antropométricos, pero en muchos lados se hizo como sillas manifiesto, por ejemplo, que además es bien interesante el término silla. Toda la construcción de mobiliario que tenemos es en función a la silla. De ahí viene que todos los diseñadores famosos que quieren trascender tengan que hacer su silla. Es el equivalente al pintor con su cuadro, al diseñador con su silla, La silla ¿no? Barcelona, La ¿no? silla Barcelona, la silla Mies van der Rohe, la silla Rietveld, la silla qué sé yo, ¿no? Es así como un ícono. ¿Por qué? Porque la silla es la base de todo el mobiliario occidental, de ahí viene ese rollo, pero estamos como en esta transición que por un lado sí se ha priorizado, y yo creo que en la posmodernidad nos fuimos al extremo de ver al diseñador como artista, ¿no? Como seguidor de estilo. Y ellos nos marcaban, por ejemplo, ciertas pautas. O sea, en la posmodernidad, no sé, estaba pensando en estos diseños así radicales como el italiano, donde las sillas incluso son, ¿qué dices? ¿Qué? Así, sillas así totalmente rectas, que nada más así les ponen como una pielecita de leopardo para que no digan, y luego comparas estas sultanas o estas Bergeret que estamos viendo que se diseñaban en Francia en el siglo XVIII, y yo digo, no, pues yo para ver la tele, por favor, una de esas. No, esta silla de acá me voy a quedar, no, porque es más manifiesto. O sea, por ejemplo, la famosa silla Rietveld, no sé si ustedes lo ubican, la famosa silla Bauhaus de 3 colores, pues yo la veo, para empezar, pues no sé qué se siente estar ahí, porque pues siempre la oculto y la ves lejos, ¿no? En un pedestal, que además esa es una contradicción porque el diseño está pensado para ser usado. Pero yo la veo y digo, ay no, ahí yo no trabajaría en mi computadora 8 horas, por Dios, ¿no? Es más el concepto muy manifiesto de qué quiero intelectualmente poner. Y hay otros diseños que sí son impecables en la antropometría. Lo que yo cuestiono es que Richard Dreyfuss no es el inventor de la antropometría como nos los han querido decir. No es cierto. Bueno, la antropometría yo creo que sí la podemos rastrear hasta el Renacimiento, más allá, pero estos señores en Francia, que están diseñando para el rey de Luis XVI, tienen un concepto perfecto de la anatomía humana. Nosotros somos curvas, no somos rectos. Entonces es 1000 veces más cómodo un mueble tipo rocalla, que se acomoda a nuestras curvas, que estas cosas rectas, ¿no? ¿A poco no? No, pues sí. O sea, 1000 veces. El norteamericano, que ese es su gran acierto, sus muebles logran la comodidad no con lo mullido de los asientos, sino con el movimiento. Cuando nosotros estamos sentados en un lugar, por ejemplo, y sobre todo en esas bancas así de escuela, ¿verdad? Muy diseñadas, pero así que dices, ¿no? ¿Por qué te cansas? Porque no te puedes mover. Una mecedora lo que hace es que muchos músculos estén en movimiento y entonces eso hace que sea relajante. Lo que cansa es que no te muevas. Entonces los norteamericanos por eso son los maestros de la comodidad, porque sus muebles tienen movimiento. La famosísima silla Windsor, tipo Windsor, de escritorio, que yo no sé por qué ya no se hace, pero era una maravilla de ergonomía y de comodidad. Sí las ubican, las que son de maderita, que el asiento era reclinado así, muy acá. No, hombre. Los norteamericanos, la mecedora es un invento norteamericano.
y por eso son muy cómodos. O sea, ellos se van en el movimiento y en la antropometría, y los europeos lograron la comodidad con los asientos mullidos. Y en cuanto al positivismo, sí, en el libro está marcado, sobre todo esta idea de la ilustración, la idea de que el hombre está por encima de las cosas, la conciencia de que somos seres individuales, ahí nace. Antes el hombre es más colectivo y ahí empieza la idea del individualismo. Eso está manejado más sobre todo con los ingleses, con el concepto de gentleman, que el gentleman era, no, tú puedes ser honrado y puedes ser un agente de alto nivel, no por tu sangre ni por tu cuna, sino por tus acciones. Entonces el mobiliario, curiosamente inglés, estaba pensado más en el gentleman, en los hombres, y el mobiliario francés estaba pensado más para las mujeres, pero la combinación de los dos se da en el siglo XIX. ¿No? Y ahí no lo desarrollo mucho en el positivismo, pero sí está marcado ahí. Uh-huh. Bueno, voy a aprovechar para felicitar también primero, Marta, por tu libro. No lo he leído, pero ya también por la presentación de la doctora Carolina, pues ya me pude dar una idea. Me encantó también que pudieras compartirnos estos contrastes, ¿no?, entre los dos tipos de vivienda. Creo que me parece un aporte fundamental dentro del libro. También pues felicitar a todo el panel, y aprovecho ahorita todos estos comentarios que se han hecho para, pues no sé si poner un poquito en la mesa esto que has estado hablando de la comodidad, que también está vinculado con la higiene, ¿no? Y un poco también hablar si esto que nosotros ya conocemos como comodidad, como un poco a lo que ya estamos acostumbrados, pues fue parte también de unas políticas de educación del cuerpo, ¿no? De educar al propio cuerpo, y dentro de estas políticas, pues la higiene, ¿no? También hablabas, digo, perdón que de pronto ahorita me va a salir un poquito, de los espacios públicos, ¿no? Que de pronto mencionaste el metro, ¿no? El diseño de cómo está ahorita pensado, y también un poco ahí voy a involucrar a Omar también, porque él ha recuperado ahorita en algunas de las exposiciones que ha hecho estos espacios públicos, cómo los has pensado, ¿no?, dentro de la primera mitad del siglo XX, ¿no?, o la segunda mitad del siglo XX también, los espacios públicos dedicados a las infancias, ¿no? Como para el siglo XIX tampoco había como estos espacios, tal vez dentro de la intimidad a lo mejor sí, pero ya hacia siglo XX que se ven como más hacia lo público. Esta exposición que tuviste de lo lúdico, que me pareció también un aporte muy interesante para un segundo momento, ¿no?, de debate dentro del diseño de lo urbano. Muchas gracias. Muchas gracias, Ari. Pues sí, bueno, dando un poquito de contexto, tuvimos esta exposición en el Museo Nacional de la Vivienda de mayo a agosto de este año, que recuperaba esta creación de infraestructura en unidades habitacionales, sobre todo para infancias. En ese sentido, yéndonos quizá como al siglo XIX, pues estaban estos, o quizá a principios del siglo XX, pues el Parque España, el Parque México, por supuesto Chapultepec, que son estos espacios de recreación del bien llamado solaz, de ir y estar, y donde las infancias pues efectivamente juegan. Y al momento de crear esta nueva tipología de vivienda, que son las unidades habitacionales, pues estoy pensando y llamando de nuevo en el tema de su libro, doctora, pues estos condominios, buen tono, donde está particularmente mascota, pues son estos pasillos donde las infancias, supongo, salían a jugar. No existía Bucareli como la conocemos ahora, entonces no creo que hayan salido a esa parte. Y pensando en la infraestructura de aquel momento, pues sí, es básicamente algo que fuera de fácil mantenimiento, como de mucha limpieza, o sea, que pudiera limpiarse y fuera también segura, independientemente de que después sí se dictaminó, se determinó que ese tipo de diseños habían sido no tan adecuados para las infancias. Hay una imagen muy famosa de un cohete en Tlatelolco, que ya cuando ves las imágenes, pues es altísimo y tiene unas pendientes muy pronunciadas, y hay como esta nota de que hay 2 infancias que murieron o quedaron accidentadas, ¿no? Entonces esta idea de pensar no solamente los espacios, sino también los cuerpos, perdón que me ría, pero es justamente esta idea de diseñar no pensando en el usuario, que justamente es algo que cambia, que se está repensando constantemente.
Y pues sí, creo que sí, efectivamente, creo que la parte del espacio público, sobre todo en temas de diseño, pues va mucho ligada a pues sí, a la depuración de ornamentos, en la funcionalidad y sobre todo en esta cuestión de proveer como cierta limpieza visual en el espacio público abierto. Sí, sí, ha cambiado mucho. O sea, los niños eran vistos como, hagan de cuenta, como, pues, no eran, o sea, si la mujer no tenía en ese momento, éramos tratados como infantes, no podíamos ser adultos, no éramos ciudadanos, pues menos los niños. Los niños eran vistos como, pues, embriones o larvas, ¿no? Que iban a tardar ya, o sea, entonces los diseños eran, pues si era una silla, pues una silla chiquita, pero no pensada al niño. No sé si ustedes, pero incluso los burgueses, por ejemplo, los niños los tenían uniformados. O sea, siempre el niñito era el clásico traje de marinerito, ni siquiera había una gran variedad. Y además también llama la atención, en las casas burguesas, los niños, aunque fueran de altísimo nivel socioeconómico, los niños tenían nada más una recámara. Todos los niños estaban concentrados en una sola habitación muy grande, pero allí estaban todos. ¿Por qué? Porque pues eran cuidados por la institutriz, porque además también siempre esa onda de que yo no me hago cargo, y no había este concepto de individuo-niño. Ellos adquirían ya faceta de tomarse en cuenta cuando ya eran más grandes. Entonces todo eso tiene que ver con el diseño. Y yo creo que esta herencia que tú estás señalando sí es real. Yo de chiquita, yo conocí ese cohete que tú me estás diciendo. Y sí, bueno, yo me acuerdo de las resbaladillas de Chapultepec cuando eran niñas y eran salvajes. Eran altísimas y además así tenían como ondas. No, pues si no caías ahí muerto era de milagro, francamente, sí, eran bastante peligrosas, ¿no? Pero gracias a ello tenemos vacunas contra el tétanos en gran parte de nuestra infancia. Sí, cómo no. También responde esta como dotación o creación de espacios como sobre todo en la segunda parte del siglo XX, como atender esta serie de, llamémosle, traumas post-revolución mexicana. Sí hay como esta idea de, uno, el nacimiento o la concepción de infancias como entes, y también pues, esta herencia pues, postraumática de la revolución mexicana. Sí. Pero perdón, pero en este sentido, la parte del niño, también en la época porfiriana, se hizo el primer consejo sobre higiene infantil. O sea, se empezaba a tomar en cuenta realmente un poco el niño en ese sentido, ¿no? O sea, tal vez no en el diseño de hacer juguetes o tal, pero al menos ya aparecía. Sí, ya lo estaban empezando a ver así. A descubrir. Era una larvita que empezaba. Sí, porque al menos esa parte de higiene pues es importante, cómo el niño puede sobrevivir, ¿no? Sí. Después de Sí, bueno, y una de las cosas que tampoco hemos dicho, cómo la higiene también tiene que ver con una serie de productos que empezaron a surgir para cuidar nuestra higiene. O sea, antes de eso no existían champús, ni cremas especiales, ni cepillo de dientes, ni pasta de dientes. Todo eso empieza a generar toda una industria, la higiene generó una industria muy importante a finales del 19, que se empezó a desarrollar de una manera pues así exponencial. Y otra de las cosas que también relacionada con el higiene, el que las personas antes, no sé si ustedes todavía la fecha, yo me acuerdo de mi abuela que decía, niña, no salgas que te va a agarrar un aire, ¿no? ¿Por qué? Porque salías de tu habitación frío para ir a buscar el baño que generalmente siempre estaba lejos. Cuando se empieza a hacer el drenaje, el baño se pone en medio de las habitaciones, se adueña de nuestros espacios privados, cosa que antes no ocurría. Y aún así es un proceso muy lento. Las casas de los burgueses en ese momento, solo hay un baño, que eso es a mí lo que me encanta. O sea, podía haber una gran familia y solamente tenían un baño. A finales del 19 no había esta onda del baño por recámara, ¿no? Que es Y bueno, antes de darle la palabra a Andrés, quiero señalar, bueno, aquí tengo algunos avisos de que por internet nos están viendo por las redes del Canal 23 y bueno, nos manda saludos, ahora sí que la familia, Rubén Ibarra, muchas gracias, Paquito Argumosa, María Eugenia Garmendia nos da felicidades y bueno, dice que es una gran aportación para el diseño
diseño, gracias Maru. Adi Soto, felicidades. Fátima del Rosario Pérez Cuevas, Guadalupe Jiménez, Jorge Cortés, Félix Alfaro, José Iván Rocha, Paquito Argumosa dice que todas y todos tenemos un ornamento en el corazón. Así es. Bueno, a ver, Andrés. Bueno, yo solo, primero quiero hacer la observación de que este libro, como todas las publicaciones del CENIDIAP, está ya de libre consulta, entrando a cenidiap.net y ahí la van a encontrar inmediatamente, o sea, no les va a costar un centavo, solamente el interés y el tiempo. Si uno conociera nada más este libro, se pensaría que la doctora es especialista nada más en el siglo XIX, pero no es así. Ella tiene un profundo conocimiento del diseño hasta nuestros días, como se ha demostrado en el evento reciente que tuvimos la semana pasada. Pero quizás, yo pienso que hace falta el tomo 2, donde todo esto va a quedar volcado del siglo XX a nuestros días. Y quizás un avance ha sido el curso que la doctora ha dado sobre historia del diseño en el cine. Es un curso que ya varias veces se han dado, últimamente lo ha suspendido porque tiene exceso de trabajo y bueno, pues yo he tenido la fortuna en lograr ser su auxiliar en este curso. A mí nada más me tocaba seleccionar, buscar en las películas objetos, muebles y pasajes en las películas y mostrárselos y ella también buscaba, entre los dos lo buscábamos, pero la que tiene un profundo conocimiento del por qué y cómo y cómo se producían es la doctora. Entonces ella en su curso, sus alumnos quedaban fascinados. Y no solo es en los objetos, en los muebles, sino en objetos que aparecen en las películas, como que sirven para la película, para su realización, como máscaras, objetos de metal, aluminio, plástico, todo eso que se va acumulando como ya se dispara el diseño en materiales y en formas y en usos. Bueno, pues ahí en las películas se va presentando y es un curso que no sé si adelante, pero sí el libro que resuma todo eso. Bueno, ya te vas a comprometer a que vamos a dar el curso otra vez, ¿eh? Sí, por favor. ¿Verdad? Y por cierto, ¿alguna película que recomiende para ver este diseño interior de final del Porfiriato? Yo pensé en Downton Abbey, no sé si ha visto esa serie. Downton Abbey, claro. Ajá. No, bueno, ¿Cuál otra? claro, ahí lo que pasa es que pues sí nos remontamos a la zona de Inglaterra con Londres, pero sí, ahí el manejo de la película de todo, ¿verdad? A mí me encanta la serie porque todo cuidan, ¿no? Cuidan hasta el detalle de los cubiertos, sí es una cosa impecable. Los uniformes, Sí, la sí, versión de moda. es Y impresionante. ganó creo que incluso premios de Y curiosamente yo les podría decir una película que hable de estos interiores, pues todas las del cine de oro mexicano, que ahí es donde uno ve cómo el gusto, aunque esté en pleno siglo XX, sigue siendo dominante el estilo ornamentado historicista. Cualquier película que me digan ustedes de tipo urbano, del siglo de oro, Una familia de tantas, la familia esta que me encanta, la de la familia Pérez y Pérez, la de que doña García era la duquesa de Salvatierra o algo así, que vivía en una unidad habitacional con todas, si ustedes se fijan, hasta la fecha, bueno, eso es una de las cosas que nosotros vemos cuando hablamos del diseño a través del cine, que llegamos hasta, yo creo que los 80s todavía en las habitaciones internas donde todavía se percibe este gusto ornamentado. Hasta los años 2000 es cuando rompe un poco y ya vemos ahora sí interiores mucho más modernos, más actuales, pero el gusto por lo ornamentado está presente a lo largo del siglo XX, es impresionante. O sea, yo estaba pensando, no sé por qué tengo la mente de Sasha Montenegro en Baby Doll, en una película que no me acuerdo cómo se llama, que la está persiguiendo un asesino. ¿Tú te acuerdas cómo se
llama, en que viven en un edificio de lujo. Y toda su casa es Luis XVI, es impresionante, ¿no? Todavía estos estilos Luis XVI de muebles blancos con filitos dorados que se vendían mucho todavía en los años 80. O sea, nada más ustedes piensen en la casa de sus papás y así están. Permeó muchísimo. Lo elegante. Sí, no fue moda. Todavía, Sí, o sea, sí que eso es lo que eso es lo que yo comento. Por ejemplo, la película La quinceañera o Quinceañeras se llama. Esta película sí tiene interiores no del CUPA, sino de la unidad Benito Juárez, la que se cayó en el sismo de 85. Y es muy interesante porque cuando se ve la película se ven interiores de los departamentos, la sala y el comedor son muebles estilo provenzal, que así se le llamó genéricamente a los estilos renacentistas Luis XVI, que eran gusto de los papás. Donde se ve muebles Van Buren, que son parientes de la Bauhaus, eran la recámara de las jovencitas, que eran las modernas, y que entonces sí su recámara era muy al gusto de lo moderno, pero el resto de la decoración del departamento era muy convencional. Entonces, ahí se ve cómo tenemos muy arraigado ese concepto de buen gusto, que yo creo que hasta los años 20 se rompió. Y bueno, también Paco Argumosa nos dice que la silla Arenón de Herman Miller para el trabajo de escritorio es justo el ejemplo de diseño gringo ergonómico que comenta. Sí, claro, bueno, y esa silla lo que cuesta, ¿verdad? Estamos hablando, acá Paco se fue sí, estas sillas sí un concepto ergonómico maravilloso, pero sí, no sé cuántos cuesta miles de dólares, o sea, no estoy exagerando, no sé cuánto esté, pero 33,000 pesos, ¿no? Así, les digo que el diseño no es, Carlos Guerrero también me felicita y bueno, no sé si quieran comentar algo más ustedes, tú Rafa. Quizás solo de nuevo agradecerles este espacio y felicitarla, doctora. No, muchas gracias. Y recordarles que el libro estaba Es gratis. para libre descarga y yo creo que lo subiremos a la plataforma de la Biblioteca Nacional de la Vivienda. Yo haciendo Sí, por anuncios, favor. pero No, y habría que hacer ahora sí que unos antecedentes de eso, después, para que se generalice más este derecho a la vivienda, que sí se empezaba a manejar, solo que claro, durante el porfiriato no era un derecho, como dice ahora, que es un derecho social, sino que los trabajadores, pues que tenían la suerte de contar con patrones buena onda, humanos, se preocupaban por hacer casas para los obreros. Pero pues realmente muchos, por ejemplo el Palacio de Hierro, que todavía se conserva algo de ese mobiliario aquí en la calle de 5 de febrero, por ahí por San Antonio Abad, todavía se conservan algo de las viviendas de los trabajadores que tenían en esa fábrica. O sea, casi todas las fábricas procuraban tener esta idea de la vivienda cercana al centro de trabajo. Claro, a ellos les convenía para tenerlos trabajando de sol a sol, ¿no? Pero sí había esta idea de darle vivienda a los obreros que después de alguna manera se perdió y hay que volverlo a rescatar, que ahorita esa es una de las intenciones, ¿no? Sí, no sé si ya alguien más, ya cerramos entonces aquí. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí.
Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.